Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio número 0 de otro Apocalipsis más. 0. Sí, ustedes pensaban que esto terminaba. No, estamos en el 0 porque el Apocalipsis termina cuando el contador llega a 0. Bueno, estamos en el 0, el Apocalipsis. ¿Cuál? El que comienza con todo este despelote, por lo menos en la tradición judío-cristiana, el Apocalipsis de la Biblia. Vamos a estar hablando con un teólogo respecto a este tema y bueno, voy a estar yo. Vamos a hacer solo los dos. Vamos a hablar de todo lo que es este libro que, no les miento, no tiene desperdicio. Es un librazo. Si vos lo ves como una historia de fantasía y destrucción, es un librazo. Así que bueno, bienvenidos y empecemos con el capítulo. 3, 2, 1, 0. ¡Hey! ¿Todavía tenemos tiempo? Bueno, entonces hagamos este episodio rapidito. Yo soy Javicho Soria y esto es otro Apocalipsis más. ¿Cuántos más vamos a tener? Tú dime, yo he firmado un contrato, tengo Apocalipsis máximo. No me parece que sigamos con este tema. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Si yo les digo, no tengas miedo por lo que vas a padecer. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba. Serán 10 días de prueba. Permanece fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Suena a el inicio de una serie épica que vas a ver durante 8 años de tu vida, ¿no? Y si después les digo que básicamente hay un padecimiento de un grupo de gente, ¿no? Vamos a poner el escenario. Hay un grupo de gente que está padeciendo persecución, está padeciendo censura y tortura. De hecho, los están mandando a los leones, a este grupo de gente, para que los leones se los coman vivos. Un deporte que estaría bueno retomar, pienso yo. Porque era un deporte donde por lo menos el animal de alguna forma ganaba. No como el torero de mierda, que lo odio con todo mi corazón. El deporte más avergonzante para la historia de la humanidad. Esos nos tenían que venir a colonizar. Los que matan toros al pedo. Bueno, todos matamos un poco toros al pedo. Pero digamos, ellos como que se regocijan en el... Ahí está, es cruel eso. Porque si piensas un poco después en la carne que comes, bueno, muy distintos del torero no somos. Lo que pasa es que nosotros no vemos nada más. Bueno, estoy disgregándome demasiado por el lado del deporte del león. Pero... Y entonces empiezan a aparecer un montón de imágenes donde, por ejemplo, un ángel así con sus alas todo, desafía a abrir 7 sellos. Donde hay un cordero con 7 cuernos y 7 ojos que lo abre, que abre los 7 sellos de un libro. Y ahí de repente empiezan a abrirse los sellos y se abre el primero de los 7 sellos y dice: yo oía el primero de los 4 seres vivientes que gritaban como con voz de trueno, y apareció un caballo blanco. El que le montaba tenía un arco, le dieron una corona y partió como vencedor para vencer. Hay un tipo en un caballo blanco con una corona partiendo hacia el mundo para vencer. Este es como el inicio, los personajes se están estableciendo, ¿no? El segundo sello oía al segundo ser viviente gritar: ¡ven! Salió, y otro caballo de color rojo, fuego. Al que lo montaba se le ordenó que desterrara la paz de la tierra. Se le dio una gran espada para que los hombres se mataran unos a otros. Hay un jinete que le dicen ¡ven! Y el jinete tiene una gran espada y va a hacer que los hombres nos matemos los unos con los otros. Después, cuando abrió el tercer sello, no sé qué me pasó ya leyendo, pero bueno, cuando abrió el tercer sello y gritar al tercer ser viviente ¡ven! Y esta vez el caballo era negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Entonces se escuchó una voz en medio de los 4 seres que decía: una medida de trigo por una moneda de plata, 3 medidas de cebada por una moneda también. Ya no gastes el aceite y el vino. No tengo idea qué significa esta parte, la verdad. Asumo que había un tema con el trigo, capaz estaba muy caro en ese entonces. El tema del vino se los había resuelto Jesús, pero ya no estaba por ahí. Bueno, en fin, pero bueno, viene no tan cool como el ¿no? Es el Hawkeye, digamos, de los personajes que se están introduciendo, ¿no? Primero hemos visto así Thor, Iron Man, de repente parece Hawkeye, que sí, tiene trigo, cebada, pero medio que no va. Bueno, después, cuando abrió el cuarto sello, oía el grito del cuarto ser viviente: ¡ven! Y se presentó, ¿por qué todos tienen esa voz? Pero bueno, se presentó un caballo verdoso. Al que lo montaban lo llamaban Muerte,
y detrás de él iba otro, el mundo del abismo. Se le dio poder para exterminar a la cuarta parte de los habitantes de la tierra por medio de la espada, el hambre, la peste y las fieras. O sea, ahí se viene Deadpool. No sé quién. Ahí se viene Thanos, ¿no? ¿Verdad? Cuando abrió el quinto sello, divisé debajo de las alturas las almas de los que fueron degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que le correspondía dar. Se pusieron a gritar con voz muy fuerte: Santo y justo Señor, ¿hasta cuánto vas a esperar a hacer justicia y tomar venganza por nuestra sangre a los habitantes de la tierra? Entonces se les dio a cada uno un vestido blanco y se les dijo que esperaran todavía un poco hasta que se completara el número de sus hermanos y compañeros de servicio que iban a ser muertos como ellos. Continuó el Cordero y abrió el sexto sello. Se produjo un violento terremoto. El sol se puso negro como vestido de luto. La luna entera se tiñó como de sangre. Las estrellas del cielo cayeron a la tierra como una higuera deja caer sus higos verdes al ser agitada por un huracán. El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla y no quedó cordillera o continente que no fueran arrancados de su lugar. Los reyes de la tierra, los ministros, los generales, los ricos, los poderosos y toda la gente, tanto esclavos como hombres libres, se escondieron en las cavernas y entre las rocas de los cerros y decían: caigan sobre nosotros cerros y rocas y ocúltenos del que se sienta en el trono y de la cólera del Cordero, porque ha llegado el gran día de su enojo y quién lo podrá aguantar. O sea, entiendo totalmente la devoción que alguien le puede llegar a tener a es la devoción que le tienen a Star Wars algunas personas. Es Darth Vader y el sol se hace negro, cual se puede explicar como un eclipse, pero digamos que en el momento todavía no había las herramientas, pero es un montón y el libro continúa así, pero hasta el final. Hay un momento en el cual nos salen llagas y supuramos muerte y el mar se vuelve sangre, se seca el mar en un momento, ya no hay mar después. Son un montón de elementos que van llevándonos a una destrucción masiva, bueno, sin precedentes, vamos a decir, ¿no? Y en eso aparece un señor que es que no le dicen anticristo. Esa es una palabra que aparece después, la idea de anticristo. Tampoco hay diablo. Hay mucha gente que piensa que la Biblia habla de diablo. No hay un diablo. De última hay espíritus malignos. En algunas traducciones se les ha puesto como demonios, pero son traducciones posteriores. Pero sobre todo hay bestias, dragones. Y bueno, esta bestia que aparece, que es el número de la bestia, el 666, aparece para primero decir: no pasa nada, tranquilos, aquí estoy, yo soy el Savior, el Salvatore. Y todo bien, y todos estamos: gracias papito, gracias hermanito, nos has venido a salvar, y ¡traca! De repente, no, es el que nos hace daño. Pienso que el mejor anticristo que tenemos ahorita es Mark Zuckerberg, que vino a decir: no, a ver, vamos a conectarnos, vamos a ser todos amigos, todo bien, yo estoy aquí para contarles de esta linda red social y mira lo que está pasando, es el diablo. No había diablo, bueno, el anticristo, el anti-Zuckerberg. Y por eso es un robot, porque todos lo hemos visto, que es un robot. Y hoy día vamos a charlar acerca de esta historia y de esta idea. No es única para nada, como todo. No es que la Iglesia Católica tiene como ¿cómo serían los derechos de autor de destruir el mundo. Sin ir muy lejos, los celtas tienen el Ragnarok, que es también súper interesante, pero tiene otro tipo de mitología. Bueno, vamos a estar hablando con César Antezana, que tiene un alter ego que se llama Flavia. Me olvidó el apellido de Flavia. Bueno, César es teólogo, enseña teología, estudia teología. Y Flavia es una poetisa que canta y hace cosas. Y nada, son dos alter egos bien interesantes, ¿no? Teólogo y una poetisa, todos conviviendo en la misma persona. Así que es un personaje fascinante. Así que sin más, estamos con César / Flavia.
¿Y de cómo te has animado a estudiar teología? ¿Cuál ha sido tu motivación principal? Esto es complicado, ¿sabes? Es que mi despertar a la vida, digamos, saliendo del colegio, Sí. fue muy brusca, ¿no? Porque era como un fome, digamos, ¿no? Un chango X. Ya. Probablemente lo sigo siendo ahora, pero Como lo todos, en disimulo realidad mejor. como todos. ¿Sabes cuál es la peor mentira que nos han vendido a los seres humanos últimamente? Es que somos especiales. No, no, todos somos fomes, Sí, todos no somos es cierto X. eso. Yo estoy seguro de eso, es verdad. Además de que todo este rollo, pero es peor pues en algunas profesiones, ¿no? Artistas, entre comillas, digamos, ¿no? Sí, Exacto. desde chiquito fui rebelde, ¿no? O sea, no me hallaba en la vida, no tenía amigos. No sé, me río un poco, probablemente es cierto. No, no quiero discutir con nadie sobre eso, pero no, a mí me gustaba el colegio, me gustaba la aprobación de los adultos, qué sé yo, ¿no? Entonces Mm. no lo pasaba mal. Pero en algún momento pues fue un abrirse así, el mundo se abalanzó sobre ese jovencito, digamos. Y una de las primeras cosas que llegó así con mucha fuerza fue la teología de la liberación, en una praxis de parroquia en la zona norte de La Paz, en una zona marginada, digamos. Y entonces, como todas esas cosas que nos llegan de muy changuitos o muy changuitas, pues se me ha quedado muy fuerte, ¿no? Yo militaba en pastoral juvenil, hacía catequesis para primera comunión, qué sé yo, ¿no? Y todo ese rollo fue muy importante porque era vital, ¿no? Porque formaba parte de algo a partir de unas concretas necesidades materiales de subsistencia para organizarse entre personas, era genial. Y de ahí tuve Me la encanta oportunidad de hacer una... cómo acabas de teorizar tu experiencia de juvenil. Concretas, materiales, instancias de pertenencia. Wow, un marco Unos teórico completo me puentes. has tirado ahí. Ahí está, ¿has visto? No. Sí, así es que pues lo leo ahora, ¿no? Pero ese rato era nomás vivir, ¿no? Claro, tienes Obvio, razón, estoy obvio, sí, sí, ahorita sí. mirándolo con estos ojos, sí. Está bien, Pero de sí, pero ahí está me muy pasé a la bien. universidad y hice teología en la Católica. Wow. Estuviste entonces con un profesor que también fue mi profesor en el colegio, el Sergio Fombacano. Claro, Sí. claro que sí, fue un profesor mío. Ah. Y, No mm, hablé, ¿sí y, quieres hablar de eso? no, no, no. Mi profesor, el colegio. No, 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 no. no, no. Vamos a evitarlo. Sí, sí, sí. Vamos a salir de esas aguas escabrosas. Acerquémonos, vamos más hacia la luz, ya que vamos a hablar Ok, ya la de luz. Dios y eso. Y tú eres todavía religioso, más o menos, has cambiado tu parecer. He pasado por muchas cosas, ¿no? Al principio estaba así como, hemos coqueteado, teníamos un espacio cultural aquí en La Paz que se llama el Almatroste. Entonces ahí hemos coqueteado mucho con el anarcopunk y el anarcofeminismo, ¿no? Ujú. Entonces teníamos unos rollos pesados, entonces pasé unos buenos años afirmando ser ateo. Como No yo. sé si por presión social o algo así, pero, Claro, claro, ser religioso en esos círculos no es cool, no es cool, pero no. te imaginas esto, porque formamos parte igual de un grupo de teólogas feministas, teólogas de la paz, una red increíble, mujeres súper listas, ecuménicas, de muchas, ¿no? De confesiones religiosas, digamos, que y ahí teníamos un rollo medio anarquista y era así como sospechosísimo, ¿no? Y después volviste un poco a una idea de una divinidad. Sí, no sé si una divinidad, ¿no? Pero sí definitivamente creo que hay como... em, claro, después del feminismo, del anarcofeminismo, apareció toda esta onda de lo queer, que es una cosa fascinante, ¿no? Así como teóricamente, pero en la praxis. Y eso me permitió igual experimentar un par de cosas, ¿no? Así como de estas, de un Sí, travestismo, qué sé yo, que me gusta sí, igual un ahí montón. nació Flavia. Claro, sí, sí, a patadas, ¿no? Porque estaba esperando mucho. Entonces, pasa Claro, eso ¡sácame de aquí! y hay, claro, ¿qué estoy haciendo aquí? Me han robado los mejores años de mi vida. Claro. ¡Déjame libre! Ah, Déjame ir, mierda. claro. Ok, pero entonces, claro, y de ahí aparece esto de la teología queer. Creo que en el fondo Mira, yo no dejé de ser así como creyente en ningún momento, ¿no? Escéptico, alejado, no me gustaba menos la institución porque tengo formación católica, ¿no? Entonces tenía así como, no, además Ratzinger estaba de papa ese rato, era insoportable, ¿no?
Pero luego, claro, Ratzinger. pasa lo de Francisco, hay todavía ahí unos rollos. Y luego, claro, aparece la teología queer en mi visión, digamos, ¿no? Y empiezo a generar otra vez una relación con esto, ¿no? Además de que hay un espacio en el que he dado clases un buen tiempo, hasta el año pasado, que se llama ISEAT, Sí, que es el Instituto Superior Ecuménico Andino de Teología, que es un rollo que tiene casi 30 años, que nace con toda esa onda de la teología de la liberación intercultural, ¿no? Ligado a lo andino, qué sé yo, y ecuménico. Entonces, ese ok. espacio sí fue mi nexo permanente, ¿no? Con esto, porque pues las comunidades están vivas y las comunidades creen. Uno, ¿con qué derecho va a decirles Dios no existe, idiotas? No, no sé. Claro, sí, totalmente, sí. O sea, yo sí, totalmente me hago al superado de repente. Yo, no, yo en mi comedia un poco que sí, sí he manejado mucho ese discurso de idiota, pero porque me sirve para fines cómicos. Pero últimamente, de hecho, Claro, claro. en los últimos meses de mi vida, sí he cuestionado bastante esa mirada. Como que ahora me pasa un poco que no es tanto que digo, no creo en Dios, sino digo, espero que haya un Dios. Como que Bonito. un poco me pasa más eso ahora que decir, no, no hay, sino como que tengo la esperanza de que hay. Es improbable, pero ojalá, digamos, una cosa así. Genial, suena cool, suena cool. Pero aún así, ese discurso no es útil para la comedia. La comedia se nutre de lo horrible, entonces nada, hay que ir encontrando el modo de pilotear lo que uno siente también con el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, ahí Y uno yo, anda. ¿sabes? Lo de la comedia, yo te admiro un montón, ¿no? Admiro mucho a la gente que se dedica a este rollo. Tú eres tan vital, tan imprescindible. Hay un chiste, ¿no? Que se hace en teología, o se hace en cualquier parte, ¿no? Pero en ámbitos teológicos suena más chistoso, digamos, ¿no? Un Claro. sujeto dibuja un círculo en una pizarra, ¿no? Ahí está el bien, dice, ¿no? Ok. Y aquí está el mal, dice, ¿no? Dibuja otro círculo, pero ambos círculos se intersectan, ¿no? Entonces hay un huequito entre medio formado por los dos círculos tocándose. Y el estudiante dice, ¿y ese lugarcito? Ah, ese lugarcito es para el humor, hijo. Ahí se puede hacer lo que uno quiere. Ah, qué lindo eso. Lo voy a empezar a decir ahora. Es maravilloso. Yo Ah, realmente sí. sí. Ese No sé, lugarcito. claro, Ese pues el lugarcito, espacio de la sí. creatividad, de la irreverencia, ¿no? Todo Claro, ese claro. rollo es ese lugarcito, ¿no? Y hay que permitir que pase lo que sea en ese lugarcito para ver qué pasa, ¿no? Pues igual hay gente que se ofende muy fácilmente, pues insoportable. Es que también, o sea, a mí me causa gracia que la gente se ofenda tanto, pero entiendo el lugar desde el cual mucha gente se ofende, porque imagínate su identidad, ¿no? Somos su todo, su consuelo, su confort, su esperanza, su lugar de agarrarse de algo en esta vida desgraciada que nos trata mal. Entonces de repente viene uno y hace, ja, ja, como Nelson de los Simpsons, y Claro. un poquito te puede joder, te causa más gracia que lo ofenda tanto, pero entiendo el lugar. Sí, sí, por ese lado se puede entender, pero igual hay una sensación, digamos, de que si eso que es tan importante para ti puede ser vulnerado tan fácil, no estás seguro de eso, Exacto, ¿no? sí, sí, Entonces sí, hay ahí como un montón de inseguridades, por eso las respuestas son violentas, ¿no? A menudo, llenas de sí, sí, agresividad y las reacciones son desmedidas, porque no estás desmedido, seguro sí. ni de eso a lo que te aferras y promulgas como lo más importante en la vida y la tabla de salvación y qué sé yo. Es muy Pues ahí loco hay que porque trabajar otras cosas. el comentario, digamos, cuando tú haces un chiste que involucra algo de lo religioso, el comentario así muy metido en lo religioso, suele ser muy violento, como que incumple 7 de los mandamientos en Claro. un solo comentario. O sea, le falta el no matar, nada más. Deshonra a Dios, a su padre, a su madre, a mí, desea a mi mujer, todos así. Todo, ¿No? claro. Sí, sí, me roba dignidad, todo, menos matarme, pero está a punto. Algunos me amenazan inclusive, pero sí. Che, ¿y qué? Me interesó esto de la teología queer. ¿Me puedes contar un poquito? Y para que la gente también sepa. Sí, sí, es una locura, ¿sabes? Es una locura. Hay como nuestra tradición latinoamericana, a mí me gusta mucho lo latinoamericano, todo lo que somos, la región, ¿no? A mí me encanta. Me siento más de la región que del país, incluso en algún momento. Pero, y no con un afán así
chistoso, ciudadano del mundo, sino realmente me gusta este rollo. Ay, sí, Sino, el ciudadano del mundo, ese sí. claro que eso no existe, Dios, ¿no? Sí. Suena muy, muy pretencioso, ciudadano del mundo. No, Claro, además Ele- pseudo-intelectualoide, insoportable. Claro, sí. No, lo que Elegí voy- un lugar, elegí un lugar. Creo que nuestra tradición es la teología de la liberación, ¿no? Que renueva así un montón de cosas, ¿no? Un montón de cosas. Además de que está así como paralelamente en la Iglesia Católica, para hablar solo de la Iglesia Católica, con el Concilio Vaticano II, y ahí es un rollo, ¿no? De refrescante, de poder pensar otras cosas, ¿no? De hacerle el quite, digamos, al dogma más cerrado y conservador, digamos. Sí. Entonces, claro, la teología queer se elabora en gran medida, pero hay también grandes representantes aquí en América Latina, en América del Sur, pues se elabora en gran medida en el norte, ¿no? Desde los 90, claro, ¿no? 90. Desde los 80 hay como una iglesias de homosexuales, ¿no? Iglesias, digamos, de las diversidades sexuales. Pero la teología queer tiene algo más denso, ¿no? Porque se pone a cuestionar, por ejemplo, así solo doy este ejemplo y más o menos ya sabemos de qué va. Se pone a cuestionar en algún momento, por ejemplo, a partir de ciertas lecturas, porque es gente muy estudiada también, en la Biblia, interpretan en griego, qué sé yo. Mm. La sexualidad de Pablo, por ejemplo, la opción sexual de Pablo, que es Mm. Pablo de Tarso, el sujeto que ha diseminado el cristianismo por todas partes, ¿no? Y las cartas paulinas, qué sé yo, del Nuevo Testamento. Entonces, en algún momento hay muchas posibilidades de lectura de que Pablo definitivamente era homosexual, por ejemplo. Sí. Entonces, y también abren toda una lectura sobre los Hechos de los Apóstoles, el que dice, ninguna familia de esas primeras comunidades cristianas, las comunidades primitivas, es una familia como Dios manda, digamos, entre comillas, como la que ahora exigen algunos grupos conservadores, ¿no? Claro. Papá, mamá, hijitos, ninguna. Todos son familias disgregadas porque, claro, el Evangelio llama, separa familias, ¿no? Porque aquí cree la esposa y el marido no, qué sé yo. Claro. Entonces son comunidades grandes, son como familias extendidas en realidad, ¿no? Entonces ahí está Pablo con su secretario amado que se llama Silvano. Mejor esté bien mi memoria. Entonces hay como, claro, hay varones que se alejan, digamos, del matrimonio, ¿no? Y practican una vida célibe y que a partir de algunas lecturas se puede intuir su opción sexual. Pero ¿para qué hace esto la teología queer, digamos? Como para abrir la posibilidad de representación en los textos sagrados de estas otras, de estos otros sujetos, de estos otros cuerpos que no se ven, ¿no? Que están Claro. como invisibilizados, ¿no? Entonces es un Para ser, juego genial, ¿no? Es genial. para ser incluidos en el lenguaje que supuestamente los excluye. Claro, claro. Qué interesante. Voy a ahondar un poco más. Luego, si quieres, te recomiendo unos textos ahí para que la gente pueda leer. Sería genial, por supuesto. Cuenta con eso. Sí. Ahora, al final me voy a acordar. Si no me acuerdo, te acuerdas tú. Sí, bueno, a ver, un poco ahora sí te comento. Yo estoy haciendo este podcast que es sobre el fin del mundo. Yo me acuerdo a mis 13 años me entusiasmé con el Apocalipsis porque me parecía fascinante. Primero que sea el único libro que todavía no ha pasado, que no sea histórico, sino es a futuro, ¿no ve? Como un libro para un chango de 13 entusiasmado con la ciencia ficción. Imagínate, así que ese libro que dice el futuro, ¿qué va a pasar? ¿Qué? ¿No ve? Entonces como que ¡fua! Voy a leer. Me acuerdo que me sentí un poco decepcionado porque, o sea, si bien tenía muchas imágenes que son muy fuertes, que es Hollywood un poroto, ¿no ve? Sí, pero no hay, es impresionante la cantidad de imágenes terribles que tiene ese libro. Lluvia de sangre, gente con llagas gritando de dolor, o sea, un caballero con su espada saliendo, un cordero con 7 ojos. O sea, ni Marvel se atrevió a tanto, digamos, ¿no? Eh, ¿Has estudiado, has visto, has hecho alguna lectura de eso, aunque sea de pasada? Sí. Justo he dado un par de cursos sobre apocalíptica, literatura apocalíptica. Ok. Pero no es tan emocionante, digámoslo, como explicarlo y decir, este contexto, qué sé yo. A mí No, me no, gusta claro. todo el rollo que has dicho ahorita, ¿no? De todas esas imágenes terribles que atemorizando el corazón de los niños, qué sé yo, eso es fascinante, ¿no? No sé si quisiéramos Claro. quitarle eso a la gente. No. No, para nada. No, pero sí debe haber como una lectura teológica
con esa imagen, ¿no? Porque, a ver, o sea, podemos meternos en el hecho de decir, por ejemplo, que al principio nomás dice, yo soy el alfa y el omega, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. O sea, Qué frase, ¿no? está La frase, viniendo Thanos, el señor Smith de claro. Matrix, dice eso en algún momento, ¿no? Entonces, pero por otro lado, o sea, podemos meternos con el alfa y el omega y todo, pero por otro lado tengo entendido que también hay algo de que no necesariamente se refiere a lo que nosotros pensamos que se refiere, o me equivoco. No, pero esto de, no, sí, no, genial. Todas las lecturas, lo maravilloso de la Biblia, pues es un texto al que volvemos todo el tiempo, es lo que tú dices, ¿no? Sí, Todo el tiempo podemos volver a la Biblia porque es susceptible de múltiples interpretaciones todo el tiempo. claro, Agarras un pedazo de la Biblia y dices, ¿qué está claro? Eres un personaje que ha nacido en el siglo XXI, primeros 20 años, ¿no? Estamos en el 2020, entonces ya tenemos una vida ahí, toda esta mirada, ya el mundo se está acabando, no va a haber agua, ¿no? Todo este rollo que tú tan amablemente ilustras en tus programas, ¿no? Todo este rollo ya forma parte de nosotros. Entonces, cuando leemos de la Biblia, es totalmente diferente de un sujeto que está leyendo a finales del 19, digamos, que todo el mundo era así como, la ciencia nos va a totalmente, salvar, vamos a llegar a la luna, ¿no? Ahí está claro, Julio Verne escribiendo sus locuras, qué sé yo. Entonces hay como un signo de esperanza ahí, ¿no? Entonces, otra es la lectura de la Biblia ese rato. Entonces, ahorita estamos leyendo, pues por supuesto que nos quede re bien el Apocalipsis, ¿no? claro, Claro, igual, es súper igual, bien. claro, yo justo me ponía a pensar que el que lo escribe, que no me acuerdo quién era, Juan, ¿no? San Juan. Uh -huh, uh -huh. Eh, Juan, digamos, porque todavía en ese entonces no era San Juan, todavía era Juan a secas. Eh, Después le pusieron el San, pero Juan, digamos. En ese momento era Juan. Decían, Juan, ¿cómo estás? Bien, bien, Juan. Un día será San, no, ¿Qué no sé. tal, Juan? ¿Qué Bueno, estás haciendo ahí? Estoy escribiendo ahí, algo. ¿Ya vas a ver? aquí sí, 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 recibiendo revelaciones de un ángel. Ya vengo, ya vengo. Sí, antes el San era como el licenciado, ¿no? Entonces, el licenciado Juan, no, entonces no, todavía no es San. Bueno, él no creo que haya podido prever en su cabeza en el año 74, 75 después de Cristo, que el 2020 íbamos a tener dragones en nuestra televisión, ¿no ve? O sea, íbamos a tener dragones, monstruos, fantasía, la historia sin fin, Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, quieras o no, ese entretenimiento te va modificando tus imágenes dentro de tu cabeza, ¿no? Entonces, para él cuando pone que es impresionante, César, yo no puedo creer, hay un duelo entre la Virgen María y un dragón, hay un duelo entre esos dos. Porque pienso yo que está un poco, no sé, corregime si tienes otra visión, pero está como basado básicamente en miedo, ¿no? Como que asustar a la gente de la época para que se unan al rebaño cristiano. Me gusta eso que acabas de decir, ¿no? Pero quisiera detenerme un ratito en algo que acabas de comentar antes de eso. Sí, Este, este rollo de las imágenes desmesuradas, ¿no? Y que en el fondo ahora son como moneda corriente, más o menos, ¿no? claro, claro. Señor de los Anillos, todas esas geniales películas que has mencionado ahorita. Sin embargo, ¿acaso no habría la posibilidad de que toda nuestra imaginería actual, digamos, toda nuestra ficcionalidad, nuestra posibilidad de imaginación, qué sé yo, no tiene como herencia estos libros de la Biblia? Sabes que la tradición judío-cristiana ha casi moldeado toda esta cultura occidental que luego se nos vino como, claro, un aluvión, digamos, ¿no? Hacia América y que formó parte también como un río hace parte de un cauce más ancho, ¿no? Entonces Claro. venimos de este rollo, ¿no? Todas estas historias, la Biblia está llena de historias despiadadas, ¿no? Sí, Absolutamente sí, sexuales igual, ¿no? Hay sí, incestos y violaciones y un montón y poligamia ¿no? Entonces, claro, entonces uno lee la Biblia, uno piensa que es, claro, sí, palabra de Dios, digamos, ¿no? En términos actuales, así como palabra sacra, no sé si mucho de eso podríamos encontrar fácilmente. Entonces, de ahí viene este rollo, ¿no? Y de ahí, por supuesto, todo lo griego, ¿no? Y luego ya todo, tradiciones nórdicas, qué sé yo, árabes. claro, Pero es probable que parte de esta imaginería que hoy disfrutamos, entre comillas, pues sí la disfrutamos, ¿no? Las películas y los dragones y esto, y sí, Marvel, qué sé yo,
viene de aquí, ¿no? De este rollo. Obvio. Súper No, no, cool. pero más yo decía como no tanto que él iba a decir justamente que íbamos a pensar otra cosa, sino que sus palabras iban a terminar siendo transformadas en el tiempo a lo que ahora es, como tú dices, moneda corriente. No, o sea, no creo que se le haya pasado por la cabeza No, que jamás. eso El podía, éxito que hubiese el tenido, éxito, claro. exacto, el éxito que hubiese Es tenido. un hit. El Apocalipsis es un hit. Sí, claro. Pero Es sí, más, hay una trampa igual a veces, ¿no? Cuando uno es profesor de religiosas, qué sé yo, mm, a los adolescentes, claro, atraes, ¿con qué atraes, digamos, no? Es decir, claro, Jesús revolucionario, sí, por supuesto, es una jalada, ¿no? Es como un mm, gancho para atraer a este lado, ¿no? A los jóvenes y a las jovencitas. Pero el otro lado es, digamos, a gente que no se conmueve mucho por todo este heroísmo social, digamos, rebelde tipo Jesús. Claro, ¿por dónde atraes? Por estas imágenes sanguinarias que tiene el Apocalipsis, ¿no? Entonces hay un claro, montón así como de formas, digamos, entre comillas, de usar este gran repertorio, digamos, ¿no? De libros para poder generar algún tipo de atracción hacia el rollo religioso, ¿no? Por ahí también funciona, así que de una u claro. otra forma es exitoso el Apocalipsis, ¿no? Claro, como yo te digo, lo que yo he leído a mis 13 era, quería leer el Apocalipsis, pero también un poco porque los cuentos iniciales, digamos, ¿no? Todo Adán, Eva, el diluvio, etcétera, también son imágenes poderosísimas, ¿no? Entonces, era como, eso ya pasó, es historia. Entonces, para mí era como, de esas imágenes van a ver, pero ¿qué va a pasar? ¿No? O sea, como que voy a poder yo vivir eso, porque siempre ves la Biblia como algo de atrás, ¿no ve? Claro. Y el Apocalipsis te permite verla hacia adelante. Y a mí me da la sensación, de vuelta con esto que decía del miedo, que de alguna forma el Apocalipsis sostiene, es lo único, no lo único, pero uno de los pilares más fuertes que sostiene todavía la iglesia católico cristiana evangélica, porque si no hubiera esa promesa y ese miedo a que venga este señor cordero de 7 ojos y toque 7 sellos y haya 7 Este señor trompetas, Cordero. ese Buenísimo, me miedo, encanta. si no tuvieses ese miedo, prefieres estar nomás en el rebaño y quedarte con el rebaño, porque mira, sí, por si acaso. Y ahora más todavía que nos enteramos de todo, mismo yo que tengo mi noticierito de noticias apocalípticas, todo el tiempo, Locos. todo el tiempo alguien está a punto de cagarla y vamos a morir todos. Todo el tiempo. Hay un delicado equilibrio mundial que Sí, me sí, estoy sí. enterando y que me da mucho miedo, pero pienso, eso es todo el tiempo caldo de cultivo para que cualquiera que quiera, digamos, puede como seguir trayendo gente por el miedo a protegernos en el rebaño, digamos, ¿no? Me gusta lo que estás diciendo, ¿sabes? Coincido totalmente con la función que tiene el miedo, digamos, como discurso, ¿no? Mm, Sobre la sociedad, sobre la gente, digamos, ¿no? Porque el miedo sí definitivamente nos hace disculpar muchas cosas, ¿no? Nos hace ser más patriotas o nos hace ser más conservadores, ¿no? mm, Definitivamente. Pero, y aquí hay una muestra de cómo se pueden leer de tantas formas los libros de la Biblia, ¿no? En este caso el Apocalipsis. Porque en realidad el Apocalipsis, técnicamente, digamos, se escribe como para dar ánimo, ¿no? Porque hay todo un ¿verdad? rollo, porque forma parte de una, digamos, como de un estilo literario, digamos, de la época, que es la apocalíptica, que no Mm, solo es cristiano, hay un montón de sujetos de otras religiones que están escribiendo apocalípticas, digamos. Pero este sujeto agarra ese estilacho, digamos, ¿no? Del apocalipsis, de cómo se escribe un apocalipsis, ponte, ¿no? Buen claro. nombre para un taller, ¿no? Sí. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo, Escribe tu cómo propio escribir? apocalipsis. Claro, sí. Y este sujeto agarra este rollo, ¿no? El estilo, ¿no? La Ah, estructura, digamos, y ve que en el año que tú dices, ¿no? Finales del siglo I, la comunidad cristiana está vapuleada, pues está siendo perseguida, lo están torturando. Todas estas películas que nos recuerdan pobres cristianos semidesnudos, malnutridos, arrojados a los leones, todo este claro, rollo está pasando de verdad este momento, ¿ya? claro. Entonces, Sí. Quo entonces Vadis, ¿viste? Quo Vadis, hay como Ben-Hur. una desesperación. Sí, exactamente, esas películas maravillosas que nos atraen por motivos extraños, definitivamente, pero todo Sí. esto está pasando este rato, ¿no? Entonces están muriendo, y además Jesús no vuelve. Es decir, acaba de Claro. irse
diciendo, voy a volver, ¿no? Entonces, todo Claro, el mundo interpreta que va a volver ahorita, digamos, ¿no? Entonces, vamos a esperar unos años, volverá a fin de año, un año, o qué sé yo, 10, están esperando todo el tiempo, existe la necesidad de que vuelva, la promesa que se... Y no aparece Jesús. Entonces mm, empieza a haber decaimiento en las filas, qué sé yo, como querramos llamarlo, ¿no? Depresión colectiva, qué sé yo. Entonces el Apocalipsis técnicamente se escribe en ese momento para levantar ánimos, porque en el fondo está describiendo todas las calamidades que están pasando ellos como comunidad, ellos, ellas y ellas, ¿ya? claro, En ese momento, ¿ya? sí, Entonces hay como un montón de cosas que suceden y eh, la, el cómo termina, digamos, ¿no? Cómo está generándose, hacia dónde va el discurso, el rollito, el librito, digamos, del Apocalipsis, es al sí, triunfo de la gente que se mantiene, digamos, los en ese mártires, momento rebelde. Porque claro, claro, nosotros vemos ahora que se usa el apocalipsis como para meter miedo y que te mantengas en tu lugar, pero en ese momento era un aliciente para salir de ese lugar, porque claro, recuerda que es un mundo pagano, entre comillas, no me gusta mucho el término, pero digamos no cristiano, que está mm, siendo hostil a esos cristianos, entonces los cristianos están generando una posición rebelde, claro. insubordinada, ¿qué me importa? No creo en Jesús, mátame si quieres, digamos, ese rollo, ¿no? Es, ¿Te imaginas los mártires? La locura. es su versión de El Capital de Marx para los comunistas, digamos, ¿no? Como, Así es, qué o sea, como, lindo. Ese es el manifiesto comunista, pero tienes razón, mira, sí, qué, sí, sí, qué capo eres. Esa analogía me gusta. Es como esa, ¿no? Claro, las leyes de la historia, ¿no? Estamos pasando claro, por este comunismo fija, digamos, sí, ¿no? sí, sí, claro, Claro, sí, por eso el fija, marxismo es también teleológico, me gusta, qué buena claro, onda esa. sí, 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 Pero en este sentido es el apocalipsis, ¿no? En el sentido de dar esperanza, de dar ánimo, más bien no miedo, ¿no? Pero claro, entiendo. luego las lecturas que luego tenemos, las cosas, cómo se usan ahora, qué sé yo. Hay dos figuras que quiero charlar con vos que me parecen interesantes. Una es esta idea de el anticristo y la bestia, ¿no? Que ahora hay mucha gente que está con esto del anticristo y la bestia por el tema del chip, del coronavirus, como que ha vuelto a aparecer un poco esta imagen en algunas personas de esto, de la marca de la bestia. Me acuerdo que en un tiempo era el código de barras, me acuerdo que decían eso, por Claro, ejemplo, en la época claro, claro. Yo también en los recuerdo eso. 2000. Sí, sí. Ajá. Después, ahora cambió al QR, ¿no? Entonces, bueno, parece que el anticristo es actualizado y bueno, el QR. Todo el tiempo, Pero, claro. y ahora hay esto de, ¿no? El chip, la vacuna y qué sé yo. Pero esta figura como porque aparte como que se presenta como alguien bueno y nos engaña y te da mucho como una cuestión así de, no sé a quién se refiere de su época, como me estabas diciendo, o a quién es, pero me da a mí mucho como que si eres muy neurótico, empiezas a desconfiar de todo también. O sea, ¿qué te hace no desconfiar de cuando venga el Cristo de verdad, digamos? Puedes decirle, este es el anti, por ahí no sé. Claro. Uy, qué terrible sería eso, ¿no? Y sería el final perfecto para una novela maravillosa esa, ¿no? Esperar Claro, tanto a sí. alguien que cuando llega lo matas, digamos, ¿no? Porque Claro, estás sí, dudando sí, de porque todo. tanto te han metido la paranoia de que no te dejes engañar. Bueno, entonces no me dejo engañar. Claro, es un buen final para Esperando a Godot. Tal cual, sí. A mí me fascina porque una de las primeras, Ahí le una están de las ladrando al primeras, anticristo. sí, estas bestias. Ok, Claro. perdón. Una de las primeras figuras de terror que a mí me ha impactado así de changuito ha sido este Demian, ¿no? De esta Demian, sí, película el niño, sí, claro. Del Anticristo. Creo que tiene que ver con esto de 666 y monjes tratando de evitar el nacimiento del Anticristo. Fascinante, pues, ¿acaso Sí, no sí. es El bebé de emocionante? Rosemary también, sí. Claro, entonces, claro, eso es más terrible, creo, ¿no? Sí, sí, es un poco más terrible, sí, sí, porque Es hay un toda poco una más sociedad fuerte, sí. secreta, sí, 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 más heavy, sí. A mí Aquí me es como un encantan, niño ya, a solo mí en me Demian, encantan. el otro es como Sí, un es montón de solito ese planes de Demian por con un medio. par de perros. Sí, Ya, entonces, claro, tengo cariño a la imagen del anticristo por este rollo, digamos, por mi primer acercamiento al cine de miedo, digamos, de suspenso, de terror. claro. Pero yendo más allá, el anticristo es mirado dependiendo de quién lo mire, digamos, ¿no? Puede ser en algún momento, no sé si lo recuerdas, pero el anticristo era Saddam Hussein. Saddam Hussein, Claro, sí, claro, ese sujeto, ¿no? Los presbiterianos, no sé, ay, no recuerdo ahorita, pero Saddam Hussein es el anticristo. Que en algún momento las iglesias, digamos, más tiradas al sur, George Bush, hijo, es el anticristo. Entonces, claro, claro, en ese mismo momento en el que están así las dos figuras, digamos, contrapuestas, tienen partidarios, ¿no? Entonces, ¿qué es un comodín, ¿no? El anticristo. Un claro. comodín
que nos permite identificar, digamos, el rival, ¿no? Porque cuando identificas el rival es mucho más fácil asentar tu posición, ¿no? Entonces, ese es el Claro, enemigo, no voy a ser como él, digamos, ¿no? Algo así. claro, sí, Entonces, totalmente. claro, es un comodín, pero en algún momento la interpretación, digamos, así como en la que coinciden muchos estudiosos y estudiosas, es que el 666 es como una fórmula y hacen como todo un cuadrito de significados, correspondencias numéricas, literales, qué sé yo. Sí, Más o menos corresponde a Nerón, al César Nerón, ¿no? Al emperador Nerón, de esa ok, época. Entonces, claro. claro, hay como una inmediata relación con el anticristo de ese momento, ¿no? El que estaba en contra de los cristianos, ¿no? Claro, el Luego, Saddam claro, Hussein de ese momento, sí. exactamente, el que estaba persiguiéndolos en ese rato a los cristianos y a las cristianas. Claro. Otra figura que igual capaz, no sé si la debes haber chequeado, es la figura de la mujer en el Apocalipsis. Porque por un lado está la prostituta, que es una ciudad, es Babilonia, y por otro lado está la madre, la santa, que es Jerusalén, ¿no ve? Pero es tremendo como si le sacas por un segundo que son ciudades y son dos mujeres, de alguna forma te explica el patriarcado en 10 líneas, digamos, ¿no? Que como prostituta impúdica que tienta a los hombres y que los hace hacer cosas malas y hay como un montón de elementos ahí. Y por otro lado, mientras sea madre y santa, es Dios, es la luz, es lo hermoso, es como lo divino y todos vayan a esa, ¿no? Entonces, como que esos dos polos contrapuestos me llamó mucho la atención. No, 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 sí, la imagen femenina es complicada siempre en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, religiosamente en general, ¿no? Porque Sí, ya el cristianismo ya es una religión construida dentro de una sociedad de supremacía masculina, machista, digamos, ¿no? Patriarcal, como bien has dicho. sí. Entonces, pero claro, es paradójico igual, ¿no? Siempre está esto igual el anticristo es malvado y el cordero es bueno, ¿no? Entonces Claro. está la señora de la luz y está esta otra prostituta pariendo, ¿no? Eh, y su dragón, digamos. Sí, Em, es un montón, es un montón. O sea, es no se ha cortado para nada. Cuando lees mm, lo de los sellos, creo que las trompetas son peores que los sellos. Como que al último, antes de que llegue ya Dios, es un montón todo lo que pasa. Hay tanto dolor, digamos, en la tierra que te abruma. Yo pienso que la gente, ahora que me dices esto de que era para animarlos, totalmente los de haber sido, pienso como ver una película de Tarantino, porque hay algo de la venganza muy fuerte ajá, en la ajá. ira de Dios que viene y los hace mierda a todos los enemigos de los cristianos verdaderos. Pero ahora que son ya como más o menos el establishment o el poder, ya no lo puedes ver así, digamos. No dices, ay, pobres católicos, cómo son perseguidos hoy en día, digamos, muy poco en sociedades en Oriente Medio, pero después mucho no. No, es cierto. Me encanta esa analogía que haces con Tarantino, ¿no? Y Juan. Genial, es perfecta, otra vez. Es una maravillosa analogía. Estoy de acuerdo, es como la necesidad de que alguien te salve, te haga justicia por ti, digamos, de ese rollo, porque es Claro, injusta la situación en la que me hallo yo, esta estructura, es el pecado, ¿no? Entonces, sí, el pecado me está oprimiendo, entonces alguien me tiene que hacer justicia, pues tiene que llegar alguien a, qué sé yo, me encanta eso es verdad, tiene toda esa claro. carga de venganza justiciera, digamos, además, ¿no? Esto último que dices me parece importante, pero también es complicado, ¿no? Los niveles de uso del Apocalipsis varían de acuerdo a la denominación religiosa, ¿no? Por ejemplo, los católicos ahora ya casi no se usa, digamos, en un discurso así como oficial de llamado a nivel oficial. No es posible que algunas parroquias o diócesis lo hagan. Pero a nivel Sí, oficial no hay como una eh, hincapié en la soteriología, se llama, ¿no? Ese estudio de los últimos tiempos, las profecías y todo ese rollo, ¿no? claro. Y lo que dice la Virgen de Fátima a los niños, ¿recuerdas? No, no sé si recuerdan, ni yo lo No, recuerdo, pero no. porque es secreto, ¿no? Porque les habla a unos niños en España a principios del Ah, siglo XX y los niños son rescatados, digamos, por la iglesia y entonces ellos
tienen así como entrevistas y entrevistas con gente muy especializada de la Iglesia Católica, y entonces técnicamente esas son las profecías de lo que va a pasar. Uf, es una locura, otra cosa Claro. genial eso de los niños de Fátima. Pero más allá de eso, ¿no? Que casi es, ay, perdón por decir esto, pero casi folclórico, no hay así como un peso reflexivo, teológico, digamos, en ello, ¿no? Entiendo. Las denominaciones religiosas que hacen más uso de lo apocalíptico son definitivamente las neopentecostales, ¿no? Porque hay una Ok. necesidad, digamos, de alertar que el mundo en este momento está yéndose al diablo, digamos, ¿no? En Sí, este momento está pecando, en este momento todo es un asco y antes era mejor. Y entonces, esos son los signos de los tiempos que nos hablan de que el fin de los tiempos está llegando. Esta es como el gancho, ese miedo del que hablábamos al principio, para poder, digamos, generar estas inversiones así afectivas fuertes, ¿no? De que sí, todos los días, sí, Jesús, y quiero ser del grupo de los de los raptados, ¿no? elegidos. Como el Claro, cuadro sí, que sí, tienes ahí. sí, mis raptados aquí Entonces, están yéndose, sí. el rapto, todos están tratando de irse allá, ¿no? Entonces, el día del rapto final, yo recuerdo porque también he sido feligrés, digamos, de la iglesia pentecostal, Mm, que hay cantos, ¿no? Que hablan del rapto, ¿no? Cuando seamos los sí, raptados, cuando de pronto en una familia 4 no estén y 2 sigan ahí, qué tristeza, qué sé yo, ¿no? Entonces, claro, este es un claro. juego emotivo que viene del rapto del apocalipsis, ¿no? Que es un rollo de ahí. Hay una onda de garantizar tu compromiso, ¿no? Porque si no te comprometes, pues va a llegar el fin del mundo y hay quien te salva, ¿no? Y algo aparte que pasa, que me llamó la atención mucho, es que viene con secuela el libro, porque hay un punto en el cual vence al diablo, lo vence y vuelve el diablo, como la parte 2. No sé, ¿por qué vuelve? Yo digo, ¿por qué no lo acaban ahí? No, vuelve a hinchar las pelotas y como, ahí lo vencen de verdad, pero es un montón que ya vuelva, ¿no? Pero, Oye, es y cierto. esa figura desde lo teológico, ¿cómo la ves? El diablo. Sí, pero había una noción de mal, pues, ¿no? Cuando Mm. Jesús está curando cosas, digo, perdón, curando enfermos, ¿no? Y expulsando Curando cosas, demonios, reparando teles, ¿no? Curando cosas, estaba ahí. reparando cosas. Jesús, Dios mío, Reparando, no. perdón. En realidad era un técnico. Lo llamaban, Jesús, se me ha arruinado mi VHS, ya voy. Milagro. Estoy yendo. Sí, sí. Y era tan buena onda que empezaron a seguirlo. Claro, sí, como que él sabe. Ok, ese Ah, sujeto tan querido. ese sujeto Pero que nos arregla nuestro que nos microondas tan arregla. querido. Pero Bueno, sí. hay como una noción de expulsar demonios, ¿no? Y que solo los demonios le hacen caso a él, qué sé yo, ¿no? Entonces Mm, sí hay una idea de mal, digamos, ¿no? ¿Sabes? A mí me gusta mucho un autor, una autora. El sujeto lo que hace es abordar el martillo de las brujas, que es de la Inquisición, ¿no? ujú, Que es ese texto que escriben dos monjes, monjes alemanes, porque el Papa les pide, vaya, hagan algo sobre las brujas, que es peligroso, qué sé yo, ¿no? Eh, y escriben todo un texto, el Maleus Maleficarum, que es el martillo de las brujas, que ahí describe cómo reconocer a una bruja y cómo después torturar a la bruja, que es como la patada inicial, el manual de la Santa Inquisición, digamos. ok. Claro, este rollo, que es como el máximo documento de la iglesia, como para hacer letra, digamos, al mal, ¿no? Porque el diablo estaría teniendo relaciones con estas señoras, con las brujas, entonces estarían haciendo cosas juntos y hay aquelarres, y incluso los monjes llegan a tal grado de perversidad que describen las formas en las que tienen relaciones sexuales con el diablo. Entonces, así no joda, pues Claro, ya, así, sí. Háblame, terror, háblame de, háblame de sexualidad desviada, ¿no? Después, claro, ya claro, sé, después ¿qué a me los, estás contando? ay, sí, ¿qué me estás contando luego? ¿Qué me estás diciendo? Exacto. Sí, Entonces hay todo este rollo y luego lo peor es todas las cosas que recomiendan hacerles a las señoras para como uf, exorcizarlas, digamos, de terror. Otro claro. documento terrible, ¿no? Que además es oficial y qué sé yo. Pero pareciera que este afán de ponerle nombre y apellido al mal, ya sea el diablo, la bruja,
dibujarlo, imaginarlo, ponerlo, digamos, a actuar, ¿no? Ujú. Lo que hace es como exculparnos de nuestra propia maldad, digamos, entre comillas, de nuestra Ujú. propia pecaminosidad, de nuestra propia envidia, ambición, y pues en el fondo somos seres paradójicos, ¿no? Así como muy Claro. complicados, al menos, digamos, para hablar suavemente Sí. del asunto. Exacto, sí, por decir poco, sí, siendo amables para que los del podcast no nos odien. Sí, sí, sí. Ok, entonces es como una suerte de conejillo de, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, chivo Chivo expiatorio. expiatorio, ¿ok? Sí, Como para decir, claro, es el diablo el que actúa, ¿no? No sé si nosotros, ¿no? Porque el diablo nos tienta, ¿no? Y nos hace no sé qué. Entonces, claro. colectivamente la sociedad medieval europea lo que hace es echar la culpa, dejar la culpa para poder seguir, digamos, en alguna medida soportándose a sí misma, porque somos difíciles de soportarnos, Mm, echando la culpa, ¿no? Usando un chivo expiatorio del diablo, de Satanás, del mal, ¿no? mm, Entonces ahí está jugando una suerte de desdoblamiento fascinante, ¿no? En claro. toda la construcción que se hace de la imagen de las brujas, que para mí, digamos, ¿no? A partir de este autor, de esta lectura, es como el momento en que más evidente se hace la maldad, digamos, ni cobra cuerpo y encarna Total, en un sujeto específico, que son las mujeres, que son llamadas brujas y pues se las quema, se las tortura, etcétera, ¿no? Es un tema totalmente. de terror, Claro. ¿no? Hay tantas cosas, ¿no? Si estamos todo el tiempo, y sería genial que podamos imaginar esto, ¿no? Si estamos cada cierto tiempo, por cada 20 años, diciendo esto se va a acabar, esto se va a Mm, acabar, esto se va a acabar, en algún momento aciertas, porque en algún momento todo tiene algún tipo de final, ¿no? De claro. colapso, de crisis, qué sé yo, ¿no? Entonces, en Sí. algún momento aciertas. Creo que estos discursos, digamos, apocalípticos, en este término, en este sentido que estamos usando ahora, de fin del mundo ya y ya es Mm, muerto, y seremos salvados o no, es como una visión que se ha ido repitiendo, ¿no? mm. Qué sé yo, en los momentos de crisis, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial hubo un rollo así como buena onda y luego otra Sí, vez malo, totalmente. ¿no? Y luego Claro. después de la Primera Guerra Mundial, durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? Durante la peste en la Edad Media, ¿no? Durante las Mm, invasiones de los bárbaros en Europa antes, sí. ¿no? Así, en cada momento, pues, yo quisiera, ¿sabes qué me gusta? No, es decir, no me gusta imaginar, porque eso suena perverso, pero yo me entretengo así pensando en esos grupos mendicantes, esas órdenes religiosas que caminaban por los pueblos de la Edad Media, semidesnudos, cantando y Mm, gritando y vociferando, lacerándose, chorreando sangre, ¿no? sí, Deformándose, cortándose cosas y entrando a claro. los pueblos diciendo, Dios mío, ¿no? La época de la peste, ¿no? Estos Claro, sujetos estaban totalmente. seguros que lastimándose ellos podían salvar a la gente. Entonces, y tenían el rollo de que esto ya vamos a morir, conviértanse ahora. Es decir, sabemos que todos somos cristianos, pero hay que hacer Claro. otra cosa más además de lo que Sí, estamos sí, haciendo. sí. Me gusta así, pero por si acaso, como quien te vende internet, hey, te podemos ofrecer además un poco de dolor Exacto. Siempre para tu puedes dar un poco salvación. más. Siempre puedes dar un poco más. Esa es la moraleja Esa es la de este moraleja. capítulo. Este, ay, bueno, nada, te agradezco muchísimo el tiempo y la lectura. Ahora sí, volviendo recomendame unos libros para entender teología queer. Más bien, les recomendaré un par de espacios en la red, ¿no? Donde pueden Sí, encontrar muchas cosas. Hay un lugar que se llama Ovejas Negras, ¿ya? vale. Entonces, claro, tiene que ver con el rebaño, ¿no? Pero tiene que ver también con qué sé Sí, yo, ¿no? la oveja negra, Lo sí, sí, sí. diverso dentro Mm. del rebaño, etcétera. Que es un sitio que se maneja desde Argentina y que hay un teólogo ahí que se llama Tom Hanks, como el actor. Mira, Sí, mira, lo que tenía escondidito, ¿ah? Mi nombre es también Forrest puedo hacer Gump y citas aparte soy queer. apelículas. Claro. Entonces, este sujeto es interesante, ¿no? Entonces, en Ah, esa página están subidos muchos de sus artículos, ¿no? Y hay otra que se llama Revista Queer, mm. en la red, que ahí se suben artículos tanto en inglés como en castellano, de artículos queer, pero también de teología queer. Bueno, César, te agradezco muchísimo el tiempo, haber charlado conmigo, haberte reído y nada, eres un capo, así que te mando un abrazo gigante, gigante desde la distancia. No, Javicho, sorry, estoy emocionado de poder haber charlado contigo.
Estoy contándole Qué a bueno. alguna gente, no, mire, me he escrito Javicho Sorias y todo el mundo sabe que me encantas. Entonces dijeron, lo lograste, logré un objetivo de mi vida, poder interactuar Ay, contigo. Yo no. soy un No, admirador no. tuyo, es verdad, Javier, es verdad. Gracias, hermano. Gracias, te agradezco muchísimo. No, no, yo Nada. te agradezco, de verdad, de verdad, de verdad. Sigue, por Ojalá, favor, haciéndonos oj- reír, hermano querido. ojalá dentro de todo y pese a este capítulo nos rapten. En el momento que existe el rapto, ojalá nos rapten, hermano. Juntos nos vamos a ir. Si se necesita gente de buen humor en el Sí, cielo, ¿tú sí, te sí, sí, imaginas hermano. el Sí. paraíso? Dale, hermano. Te mando un Es abrazo. un gusto, Un abrazos, gusto. besos a todos, todas, todos. Bueno, eso fue César Antesana, slash Flavia. Y espero que hayan disfrutado de la charla como yo. La verdad que he aprendido muchísimo, he entendido bastantes cosas respecto a qué onda con todo esto de la simbología, esta forma de entender de distintas formas la Biblia. Hay algo que es verdad que lo habíamos charlado con Laila en el capítulo sobre Moisés y sobre el Moisés. Ves, los confundo todos los señores. Sobre Noé y el diluvio universal, que es que el judaísmo, por ejemplo, tiene esto se la pasan toda su vida interpretando los textos sagrados. No es que tienen una sola interpretación, sino se la pasan interpretando. Tienen un lineamiento, no es que aparece un loco y dice, no, en realidad Dios significa panqueque, ¿no? No va tanto por ahí. Pero sí hay una línea de interpretación en el marco de la lógica, los símbolos y todo eso. Entonces, es interesante que existan distintas interpretaciones y bueno, ahí estábamos con todas las que nos brindaba Flavia César, que fascinante personaje, a mí me encantó, espero que a ustedes les haya gustado también. Les dejo unas recomendaciones. Hay una película que toma todo muy literal, pero que es muy chistosa. Es una película de gente muy estúpida que se llama This is the End. Con Seth Rogen, James Franco, está Emma Watson, que tiene el mejor chiste sobre violaciones que puede haber. Es el que contiene a Emma Watson en ese chiste. No les voy a spoilear cómo es fabuloso. Les juro que es cero ofensivo, pero es chistazo. O sea, es un gran beat. No es solo un chiste, sino es un momento. Y les recomiendo una serie de televisión que es bien interesante, que no necesariamente tiene que ver con el apocalipsis, pero sí con el rapto, que se llama The Leftovers, o Las Sobras. Es una serie de HBO Olé. HBO Olé, ¿por qué Olé? ¿Por qué agregué el Olé? Bueno, pero HBO lo encuentran piratita seguro en internet, The Leftovers. Es triste la serie, no saben lo triste que es, pero básicamente la premisa de la serie es que de repente desaparece sin decir nada y sin explicación alguna el 2% de la población. Pasó y no se sabe por qué y todas las implicancias que eso significa. Y claro, obviamente pues empiezan las sectas religiosas a aparecer, que es estas sectas apocalípticas, empieza a haber gente que ha sufrido más, ha sufrido menos. Hay un personaje que es interesantísimo de una persona que pierde a 2 de sus hijos y a su marido, entonces se queda sola. Y hay otros que no han perdido a nadie porque solamente es el 2% y la distribución no es aleatoria. Entonces, y hay un pueblo donde nadie ha desaparecido. Entonces todo el mundo piensa que ese pueblo está santificado por Dios. Es increíble la serie. Son 3 temporadas, no tiene desperdicio, cierra perfectita. Es muy triste, eso sí, pero está buena. The Leftovers. Y esas serían mis recomendaciones para este capítulo 0. Estamos en el 0. Terminó. ¿Qué va a pasar? Terminó. Siempre hemos llegado a un 0. ¿Y ahora? ¿Qué cosita pasará? ¿Mm? ¿Qué creen que va a pasar? Yo sigo esperando si algo va a explotar. Ay, creo que... No, es mi encargada sacando la ropa o la basura o algo. Va, qué cagada. Seguimos acá. Yo ya no les creo nada, es solo otro apocalipsis más. Soy Javicho Soria, comediante de la ciudad de La Paz, y esto ha sido otro Apocalipsis Más, una producción mía, que también pueden encontrar en YouTube, en mi canal, que es del Javicho Soria, su canal, o en cualquier plataforma donde escuchen sus podcasts favoritos.
Quiero dar las gracias para los créditos de esta producción. La música original, inicial y de la segmentación es de Andrés Razzini, que tiene su canal YouTube, Andrés Razzini. La mezcla es de Daniel Imaña. La gráfica es de Seba Guido Bono, @Seba Guido Bono en Instagram. Y la canción original es de Julia Peredo Guzmán, que también la encuentran en Facebook como Julia Peredo Guzmán. Mi nombre es Javicho Soria. No se olviden suscribirse, no se olviden ponerle me gusta, comentar y mandarnos sugerencias, lo que yo les pida por episodio, al mail otroapocalipsis@gmail.com. Eso es otroapocalipsis@gmail.com.